¿Sabías que los evangelios no fueron escritos por Jesús ni mientras Él estaba vivo? Es un dato que sorprende a muchos y abre la puerta a una historia fascinante. Hoy vamos a viajar al corazón del cristianismo, a los orígenes de los 4 relatos que cambiaron el mundo: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Quiénes fueron realmente estos hombres? ¿Por qué escribieron lo que escribieron? Y lo más importante, ¿podemos confiar en sus palabras hoy? Si alguna vez has sentido dudas, curiosidad o simplemente el deseo de comprender mejor tu fe, este video es para ti. Quédate hasta el final, porque descubrirás una verdad que puede renovar tu forma de mirar los evangelios y tu propia vida. Cuando Jesús vivía, no dejó escritos. Sus enseñanzas viajaban de boca en boca, de corazón en corazón. En una cultura donde la palabra hablada tenía un poder sagrado, los discípulos memorizaban sus parábolas, sus milagros, sus silencios. La comunidad cristiana primitiva no se basaba en libros, sino en testigos. Según Lucas, muchos han intentado narrar ordenadamente los acontecimientos que se han cumplido entre nosotros, tal como nos lo transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares. Lucas 1:1 a 2. La necesidad de escribir surgiría más tarde, cuando los apóstoles comenzaron a envejecer, y con ellos, la memoria viva. Así empezó a gestarse la historia escrita de la salvación. El Evangelio de Marcos es considerado el más antiguo. Fue escrito hacia el año 70 después de Cristo, en un contexto de persecución y dolor para los cristianos en Roma. Marcos no fue apóstol directo de Jesús, pero fue discípulo de Pedro. Muchos expertos afirman que su evangelio recoge las memorias del pescador de Galilea, ese hombre impulsivo que caminó sobre las aguas y también negó 3 veces. Es un texto rápido, intenso, lleno de acción. Presenta a Jesús como el Mesías sufriente, alguien que se entrega con urgencia y decisión. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Marcos 10:45. Este evangelio no tiene ni infancia ni resurrección aparente. Termina con mujeres temerosas huyendo del sepulcro vacío. Mateo escribió para una comunidad judía. Por eso, su evangelio está lleno de referencias al Antiguo Testamento. Quería mostrar que Jesús es el cumplimiento de las promesas hechas a Israel. Él mismo, recaudador de impuestos y transformado por el llamado del Maestro, presenta a un Jesús Maestro, nuevo Moisés, que sube al monte a enseñar las bienaventuranzas. No piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Mateo 5:17. Este evangelio, escrito alrededor del año 80 después de Cristo, ordena con precisión las enseñanzas de Jesús en 5 grandes discursos. Es como un manual para vivir el reino, y aún faltaban 2 voces más por escucharse. Lucas era médico, y su estilo es el más literario de los 4. Escribe para los gentiles, los no judíos, y muestran a un Jesús que abraza a todos, mujeres, pecadores, extranjeros. Su relato comienza con una ternura única: el anuncio a María, el Magnificat, el pesebre en Belén, y sigue con parábolas inolvidables como el buen samaritano o el hijo pródigo. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado a anunciar la buena noticia a los pobres. Lucas 4:18. Lucas también es autor de los Hechos de los Apóstoles, mostrando la continuidad entre la vida de Jesús y el nacimiento de la Iglesia. Y todavía faltaba el testimonio más profundo. El Evangelio de Juan fue el último en escribirse, alrededor del año 90 a 100 después de Cristo. Es distinto, poético, místico. No comienza con un nacimiento, sino con un prólogo que parece un himno. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Juan 1:1. Juan, el discípulo amado, escribió desde la experiencia de haber estado cerca,
de haber visto morir y resucitar al Maestro. Su evangelio está lleno de símbolos y encuentros personales. Nicodemo, la samaritana, Lázaro. Juan no cuenta muchos milagros, sino signos, cada uno con un mensaje profundo. Su objetivo no es solo narrar, sino provocar fe. Y con estas 4 voces, el evangelio fue completo. Hoy en día vivimos rodeados de noticias, de versiones, de voces contradictorias. En redes sociales, cada uno cuenta su verdad. ¿Cómo saber en quién confiar? Algo similar ocurrió en los primeros siglos. Muchos escribían relatos sobre Jesús, pero solo algunos nacieron del testimonio real, vivido y transformador. Así también nosotros debemos buscar fuentes verdaderas. ¿Te has sentido confundido alguna vez entre tantas opiniones? Los evangelios no son una invención tardía, sino una respuesta viva, escrita desde la experiencia del encuentro con Cristo. ¿Y si también tú estás llamado a narrar tu propia fe con verdad? Antes de que existieran los libros, existía la memoria. Como una abuela que cuenta la historia de la familia con lágrimas en los ojos, así los primeros cristianos hablaban de Jesús. Hoy, en medio del ruido digital, necesitamos volver a esa transmisión viva. Mirar al otro a los ojos, compartir desde el alma. ¿Hace cuánto que no hablas con alguien de lo que crees? La fe no es solo lectura, es vida compartida. ¿Y si el evangelio más poderoso no se escribe en papel, sino en gestos? Cada evangelio fue escrito para un público distinto. Mateo para los judíos, Lucas para los gentiles, Juan para los más profundos buscadores. Eso nos recuerda que Dios no nos habla en códigos difíciles, sino en nuestro lenguaje. ¿Qué pasaría si dejaras que Dios te hablara hoy, justo como eres, donde estás, en medio de tus luchas y de tus dudas? No necesitas entenderlo todo, solo abrir el corazón. ¿Y si Dios te está escribiendo también un evangelio a ti, página a página, en tu historia? Juan escribió para una comunidad que ya no había visto a Jesús, como nosotros. Felices los que creen sin haber visto. Juan 20, 29. A veces queremos pruebas, evidencias, certezas matemáticas o científicas. Pero la fe no se mide con datos, sino con decisiones. ¿Te animas a creer en lo que transforma, aunque no lo puedas tocar? La vida cristiana no es una teoría, es una experiencia. Y si lo que más necesitas hoy no es entender, sino confiar. Los evangelios no son solo historia pasada, son vida presente. Cada vez que los lees, algo nuevo se revela. Cada vez que los vives, se actualizan. ¿Y si los tratáramos no como textos antiguos, sino como cartas de amor escritas hoy para ti? Porque el mismo Jesús que habló en Galilea sigue hablando ahora. Tal vez solo necesitas detenerte un momento y escuchar. ¿Qué parte del evangelio estás llamado tú a escribir con tu vida? ¿Con qué parte de esta historia te sentiste más identificado hoy? ¿Qué evangelio habla más a tu corazón? Me encantaría que lo compartieras en los comentarios. Tal vez tu experiencia ayude a otros a reencontrarse con su fe. Si este vídeo te inspiró, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte para más contenido como este y compartirlo con alguien que lo necesite. Porque quizás hoy alguien cerca de ti necesita recordar que la palabra de Dios sigue viva, sigue hablando y sigue transformando vidas. Que el evangelio también puede escribirse con tu vida.